Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la educación primitiva peruana. Fue una educación natural y espontánea, inconsciente, adquirido a través de la coexistencia de padres e hijos, adultos y adolescentes. Esa educación imitar, así aprender hábitos, ya sea de los tribus, de los cantos y danzas. Idioma es la mejor herramienta educativa en su máxima expresión. Y esto se divide en pueblos, ya sean pueblos cazadores, medidas, y los pueblos cazadores se definen como medidas pedagógicas muy laxas, quiere decir una guerra desordenada, aunque no tenga riquezas o propiedades. Agricultores y ganaderos de la etapa posterior, se refiere que se dedican a las labores agrícolas y el ganado necesita orden. Se conoce el fenómeno meteorológico, la madre ocupa otro lugar importante en la familia. Mientras tanto, la guerra se impuso a la educación, disciplina de los niños más resistentes y listos para usar un arma. La educación existe desde que existieron los hombres en el Perú y por ende en la tierra. Parte de la vida una persona transcurre en primitivo o prehistórico. Se puede distinguir dos etapas de desarrollo de esta vida, ya sea para el cazador en la edad del paleolítico y del agricultor en la nueva edad de piedra. Corresponde a estas formas de vida desarrollar una estructura social diferente. En este tiempo, el cazador o el hombre que tomó el lugar más importante, las mujeres aparecen en lo secundario. Quiere decir que en los días del campesino, las mujeres aparecen en el lugar más destacado para ser el responsable, además del trabajo familiar y el trabajo agrícola. Como segundo tema a tocar son las características de la educación espontánea primitiva. Se aprende por imitación al más alto grado. Se refiere a que es una gran manera desde la educación inicial limitada. El comunismo ha sido probado en la tribu como origen de los pueblos conocidos del mundo. Los primeros humanos vivieron en la antigüedad. Perú es sin duda uno de los clanes más errantes en los que se fundaron los ayllus y los tribus sedentarios o sociables. Luego los adultos explican a los niños cuando la ocasión lo requieren, como en su lenguaje que aprecia, la vida de aprender a sostenerse un arco y un niño a cazar para aprender a conducir una canoa. De este concepto único posible en una sociedad primitiva es en la que todos los miembros ocupan un lugar igualitario. No ven nada y nada sienten, excepto a través de los caminos consagrados en su grupo. En las sociedades primitivas peruanas, la finalidad de la educación se deriva de la estructura homogénea. El medio social que se identifica con los intereses comunes del grupo y se realiza automáticamente y por todos sus miembros. Ninguna organización está diseñada para inculcar. Este punto se refiere a que la educación, como una función automática de la sociedad, a través de la distribución de productos, la administración de la injusticia, la dirección de la guerra, a nadie sino a la observación del entorno imperante hacia los fines prácticos y útiles de la vida. Voy a pasar a mi... Como podemos ver, en la educación incaica, la educación duraba 4 años, tanto en mujeres como en varones. Como podemos ver, en los varones, en la educación en el incanato, era que la escuela en los jóvenes eran llamados yachihuasi, se refiere casa del saber. Había varios en el Imperio Inca, aunque principalmente estaba en la actual ciudad de Cusco. Como podemos ver, los hijos de los nobles recibían enseñanza de la lengua quechua en el primer año de educación. Durante el segundo año aprendían sobre la religión inca. El tercer año recibían la educación sobre la interpretación de los quipus, y el quipu era la única herramienta con la que era posible llevar un registro precioso a la población de productos que se producían y almacenaban. Bueno, como podemos ver, en cuarto año eran destinados a la enseñanza de la historia del Inca. Además, durante todo el tiempo también recibían entrenamientos físicos, técnicos y militares.
Ahora vamos a ver acerca de la educación en las mujeres en el incanato. Las escuelas para las señoritas eran llamadas Ajiahuasi, Casa de las Escogidas. Existieron algunos en el Tahuantinsuyo, Imperio Inca, aunque la principal estaba en la ciudad de Cusco. Era llamado Santa Catalina. Bueno, la educación para las mujeres era muy diferente que recibían los varones, o sea, algo muy diferente, ya que no todas las niñas del Imperio Inca tuvieron la oportunidad de ir a las escuelas. Solo algunas niñas de clase social alta o de gran belleza recibían educación. Al final eran destinadas a los hombres. Bueno, su educación también duraba 4 años, ya les dije, y consistía en cocinar, tejer, hilar, preparar chicha y dedicarse a la religión, donde un grupo reducido de ellas no mantenía ningún tipo de contacto con el mundo externo. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol. Su función era preparar todo lo relacionado a los ritos religiosos. Nadie podía verlas ni acercarse. La educación en la sociedad incaica. Como vemos, las comunidades primitivas enseñaban para la vida por el medio de la vida, para aprender a manejar el arco. El niño cazaba para aprender a guiar, una piragua navegaba. También los padres dejaban a los niños en completa libertad a la infancia, puesto que también se transformaban en la disciplina a la madurez. Todo eso procedía de la concepción del mundo, donde la naturaleza estaba organizada de igual forma. Podemos deducir de que en la sociedad incaica todavía no existían las escuelas, no, desconocían de las universidades y todo ello. Entonces recién estaban empezando a educarse los niños y también los padres. Voy a hablar sobre la sociedad colonial. Como primer punto tenemos la educación en la sociedad colonial se brindó a través de las universidades religiosas. En este periodo, la educación estuvo establecida en formar buenos religiosos y buenos súbditos, y era de carácter religioso. Y el modo de enseñanza que aplicaron era el memorizar, o sea, tuvieron que memorizar las historias o los hechos que pasaban o que pasaron anteriormente. Y también optaron por la exigencia y la rigidez, de ahí que aplicaban castigos corporales, de ahí que viene el libro El Rincón Quitacazón. Los miembros de la élite indígena también accedían a la educación. Mayormente ellos recibían clases de culturas de las españolas y también la religión, y aprendían a hablar el castellano. Ya no hablaban el quechua o trataron de olvidarse del quechua, pero hasta hoy todavía existe en nuestra lengua originaria. Y como segundo punto tenemos, se suprimió el Yachaywasi del Tahuantinsuyo y se crearon las escuelas, colegios, seminarios y universidades. Pues allí ya no asistían al Yachaywasi, sino las escuelas, los colegios, seminarios y universidades eran mayormente casas religiosas. Y la primera universidad que se creó en ese periodo fue la Universidad Mayor de San Marcos, fundada por la Real Cédula el 12 de mayo en el año 1551. Como segunda universidad que se creó en ese periodo tenemos a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, fundada en el año 1667. Y como tercera universidad creada en ese periodo también tenemos al San Antonio de Abad del Cusco, fundada en el año 1692. Y por último tenemos a la Universidad Nacional de San Agustín, fundada en el año 1714. ¿Y qué enseñaban en esas universidades? Pues en esos periodos se enseñaban sobre leyes que venían de España y también las escrituras, y enseñaron a hablar sobre la lengua española, la gramática, todas esas cosas. Y como tercer punto tenemos los profesores eran generalmente religiosos que cumplían todos sus dispositivos, pues ahí ya no habían los amotos. Como la educación en ese periodo era de carácter religioso, mayormente los que enseñaban eran religiosos. Por ejemplo, en los colegios y escuelas se enseñaban los padres, y hoy en día lo decimos que van los padres a hacer misa y normal, ¿sí? Y en las universidades eran los sacerdotes o obispos que ya son de mayor categoría o que llevan más tiempo en ese periodo. Continuando con la exposición de mis compañeros, en mi persona les voy a explicar un poco sobre la educación en la época republicana que tenemos hasta la actualidad. ¿Cómo era la educación en la época republicana? La educación estaba dividida de la mayoría de los hombres que estudiaban en las escuelas religiosas y las mujeres en los conventos. Las principales instancias donde se impartía la educación eran en las escuelas dedicadas a una ciencia o arte en particular. Como era más o menos como teníamos nuestra educación más antigua, en nuestro imperio incaico no existían escuelas generalizadas. Los bienes culturales fundamentales eran transmitidos en una familia y en la comunidad o de modo natural. Era un tipo de educación superior debido a impartirse en el Cusco, en llamado Yachaywasi o Casa del Saber, que significa. En el Perú
la era republicana se caracterizó por una permanente crisis económica que conjugaba con la profunda inestabilidad política ocasionada por el caudillismo de los militares que participaban en las guerras de la independencia. ¿Cómo era la educación en el siglo XX en el Perú? En los años 1940, el gobierno de Prado le dio un gran impulso a la educación técnica y normal, y además estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria común gratuita y obligatoriamente en acá se realizaba un próxima de 6 años, la secundaria común de 5 años, con un ingreso a la opción técnica, normal o artística a cabo a tercero. ¿Cómo era la educación en la República de las mujeres? Fueron educadas a partir de mallas curriculares que favorecían la capacitación de la mano de obra o el fenómeno de valor como trabajo en equipos y la solidaridad. Esto se realizaba en escuelas normalistas, rurales y urbanas, algunas de ellos incluso nocturnas. ¿Cómo era la educación durante la Segunda Republicana? En la escuela pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en la idea de la secundaria humanas, donde la actividad era el eje de la metodología. Así era la escuela de la Segunda Republicana en Perú, donde todas las reformas que emprendían a partir de abril del año 1931. La estrella fue de la enseñanza. ¿Cómo era la educación en los tiempos más antes, en la Segunda Republicana? En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno tenía que repetir mentalmente la lección, la memorizaba, y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. ¿Cómo era la educación antes de la independencia del Perú? La educación se dividía en república y privada. La pública comprendía 3 grados: primaria en las escuelas, secundaria en los colegios y superior en los colegios mayores y universidades. La mayoría se impartían en 2 ciclos en las escuelas de primer y segundo orden. ¿Qué características tenían la educación en el periodo de la República en el siglo XIX? Por otro lado, el sistema educativo en este año prioritario se caracterizó por ser transmitido al asertivo cultural de valores existentes y conocimientos intelectuales, comenzando la escolaridad en transmisión seguido de primaria, media y superior. La educación media o secundaria distinta o de 2 áreas, común y técnica. ¿Cómo era la educación en el siglo XX? En el siglo XX, Perú inicia con una escuela primaria donde domina el trabajo en silencio y el orden, donde se pretende desarrollar una educación integral y en la que se ha distinguido claramente la diferencia entre educar e instruir, asumiendo la escuela pública como tarea central de educar. ¿Cómo tenemos una educación en esta época que es el siglo XXI? La educación en el siglo XXI se debe enfocar en creatividad, conciencia cultural, resolución de problemas, innovación, compromiso cívico, comunicación, productividad, colaboración, responsabilidad, exploración, iniciativa, confianza, líderes y entre muchas. El aula de clase debe ser tan dinámica como en el mundo que vivimos. En esta época ya prácticamente la educación ya más se basa a la tecnología. Como vemos en muchas universidades, escuelas o colegios, ya no es una enseñanza como tenemos antiguamente, que lo tenemos ahora. Ya los profesores ya no escriben en la pizarra, sino simplemente se basan a la tecnología. Bueno, esa sería mi parte. Muchas gracias, querido profesor. Entonces, así es como se va procesando la educación de la era republicana que tenemos hasta la actualidad.